Lisa Sánchez, la directora general de México Unido contra la Delincuencia, quien está muy al tanto de todo este proceso, ha incluso justificado su decisión de no ir a votar eh, y lo explica con principios sobre el tema del carácter democrático con universalidad. Dice, habla sobre la equidad en la contienda, la falta de certidumbre, en fin. Lisa, muchas gracias por permitirnos esta comunicación en vivo, en directo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues con mucho gusto de estar compartiendo contigo y con tu audiencia. El gusto es nuestro que nos acompañes. ¿Te parece que es una simulación esta elección judicial? ¿Que la elección judicial será perjudicial? Me parece que la elección judicial va a ser tremendamente perjudicial por muchísimos motivos. Uno de ellos es que está en abierta contradicción con otros principios constitucionales sobre la impartición de justicia, como por ejemplo la especialización de los juzgados de justicia adolescente o como por ejemplo la imposibilidad de cambiarle a un juez en un caso penal a una víctima que ya está en la fase de juicio oral, porque precisamente el sistema penal adversarial lo que dice es quien escucha y recibe las primeras pruebas y alegatos tiene que ser la persona juzgadora que emita el fallo dentro de ese proceso, porque no se puede cambiar de juez a la mitad. Y bueno, habrá muchas víctimas del delito que están en procesos penales ya en fase de juicio oral y que por el hecho de que salgamos a elegir jueces en este despropósito de elección el próximo domingo, verán sus procesos penales, sus juicios reiniciados, muchas de las veces con pruebas que no pueden ser replicadas o con testimonios que no pueden ser repetidos. Entonces, me parece que los efectos sobre la impartición de justicia serán mucho más negativos que los beneficios, y efectivamente pienso que esta elección por diseño fue una elección sobre la distribución, digamos, de poder que quienes hoy ocupan el poder quieren ver reflejada en el Poder Judicial, porque así está pensado desde la titularidad de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia hasta quienes ocupen pues los espacios en los juzgados de distrito, los espacios en los tribunales de disciplina y en todas las posiciones del Poder Judicial, sin que esto signifique pues una elección con las características que tú ya mencionabas de lo que califica una elección como democrática, ¿no? No va a ser una elección a voto universal, no va a ser una elección con certidumbre, no va a ser una elección con competitividad y con verdaderos derechos de equidad en la contienda. Bueno, y entiendo que en ningún país civilizado del mundo un juez debe obedecer al designio popular, no es un funcionario representante popular mediante el voto porque adquiere compromisos y la misión fundamental de un impartidor de justicia, al nivel que me quieras decir, es justamente hacer prevalecer el Estado de Derecho independientemente de los intereses que puedan moverse detrás. Aquí como que se quiebra esa parte y esta reforma, este cambio judicial a partir de la elección judicial proveniente de la reforma, que no fue otra cosa que un capricho de Andrés Manuel López Obrador, pues viene en detrimento de la división de poderes, salvo tu mejor opinión. No, así es, estamos frente a la redefinición del Estado mexicano en el sentido en el que uno de los tres poderes que tiene la obligación de funcionar como contrapeso al ejercicio mayoritario del poder de los poderes legislativos y ejecutivos, precisamente para ser un árbitro de aplicación de la ley, pero que además pueda efectivamente proteger los derechos de las minorías, ahora será sometido precisamente a la prueba de la popularidad y sobre todo pues al halo y al velo de protección que también le va a dar la legitimidad de haber sido emanado de las urnas y del voto popular, algo que se vuelve tremendamente problemático cuando tú tienes personas juzgadoras que tienen intereses criminales, por ejemplo, que tienen intereses económicos, que tienen ciertas lealtades hacia cierto grupo mayoritario, sea político, sea social, sea económico, y que pues tendrán, ¿no?, que de alguna manera sí, expresar esas lealtades y mantenerse en esas lealtades, porque no solo habrán sido jueces elegidos por la movilización de esos intereses, sino que serán jueces vigilados por unos tribunales de disciplina que responden muchas de las veces a esos mismos intereses y que no les dejarán manifestar
con libertad y proteger con esa neutralidad que se debe pues a las minorías de acuerdo pues a las expansiones o actos autoritarios de los otros dos poderes, ¿no? Tenemos que recordar que si bien es cierto que no hay justicia en México y se necesitan reformas de muchísimo calado para acercar la justicia a las personas, esta reforma en particular no va a poder cumplir con esos objetivos declarados. Uno, porque anula esa independencia judicial. Dos, porque en realidad somete la función judicial a los designios de unos tribunales que quedan incluso como suprema Corte de Justicia, ¿no? Sino porque además la legitimidad de las personas juzgadoras no emana de su representación del pueblo y del elector, sino emana precisamente de sus propias sentencias, emana de la capacidad y la independencia con la que cuente para poder hacer esa aplicación de la ley, proteger libertades y proteger derechos, incluso frente a actos mayoritarios de legitimidad mayoritaria por la representación que así confiere al legislativo y al ejecutivo, sobre todo, y no hay que olvidarlo, porque ellos cumplen una función muy importante, que es el tema de la asignación presupuestal que viene de nuestros impuestos, no es necesariamente el caso de los tribunales. Pues entonces, Lisa Sánchez, me obligas a preguntarte, ¿qué pretende entonces si hay toda esta serie de contradicciones? Se está hablando de un proceso legal, sí, sin duda es legal porque está en la ley, todo el procedimiento, de acuerdo, pero lo que tú estás tocando ahora es fundamental. Una cosa es legalidad y otra cosa es legitimidad, pero en fin, ¿qué pretende la 4T con este proceso, Lisa? Y sobre todo, otra cosa muy diferente terminará siendo la justicia. Yo creo que lo que se pretende aquí es limitar el ejercicio independiente de un poder que debe funcionar como contrapeso. ¿Para qué? Para poder no tener certeza que las decisiones que se tomen desde los otros poderes sean legales, sean legítimas, sean eficientes, sean efectivas o sean autoritarias, no sean pues impugnadas, no sean limitadas precisamente por la acción de los tribunales, y así nos lo hicieron saber no solo con esta reforma judicial y ahora esta elección judicial, sino también con una serie de otras reformas, como por ejemplo aquella que limitó tanto las suspensiones como los efectos generales de las sentencias cuando se acude a un juicio de amparo, o con la desaparición de los órganos garantes del acceso a la información y la protección de datos, o incluso con otras reformas que pasaron un poco más de noche, como las leyes de amnistía, en donde se le da poder a la presidencia de la República para amnistiar a personas que hayan cometido incluso violaciones a los derechos humanos, algo que nuestra Carta Magna específicamente excluía, para poder efectivamente pues poder todavía controlar el ejercicio autoritario del poder, viniera de quien viniera. Entonces, sabíamos que no había mecanismos perfectos, instituciones perfectas. Es un hecho que la justicia en México no funciona, pero teníamos reformas mucho más importantes que hacer. Es el caso de las fiscalías, lo hemos dicho hasta la saciedad, y sobre todo, pues podía hacerse incluso una reforma que pudiese tener algunos elementos de la reforma presente con mucho más tiempo, mucha más deliberación, muchísimo más análisis armónico de la interpretación constitucional para no afectar cosas que ya habíamos aprobado, como el sistema penal acusatorio, como el sistema penal de adolescentes, o como la obligación que ahora existe en la Constitución de crear tribunales para el acceso a la información, que no tuvieron candidaturas en este proceso electoral y que por lo tanto no serán creados de aquí al 2027. Lisa Sánchez, por último, te pregunto, bueno, para qué votar si ya en algunos casos todo está ya decidido? El resultado ya se conoce por lo mal hecho que está todo este proceso, según dicen los expertos. Ya se conoce el resultado en algunos puntos clave por razón de género o por razón del número de inscritos como candidatos, pero ya nada más falta el resultado electoral. Sin embargo, por ejemplo, hay un caso de injusticia, tú lo señalas en algún momento, o lo has señalado en algún momento, en alguna otra entrevista. Por ejemplo, no se va a poder, en la Ciudad de México, no se va a poder votar en todas las demarcaciones por los jueces que tienen que ver, por ejemplo, con las telecomunicaciones o que tienen que ver con asuntos muy específicos, porque habrá unos
vamos, no puedan votar. Hay falta de equidad, está mal hecho el registro, el padrón electoral, político, no sé, ¿cómo lo Sí, ves? la demarcación de los distritos electorales no es la misma demarcación de los circuitos judiciales, de manera que efectivamente, pues en el diseño de esta reforma quedó que solo los electores de 6 alcaldías de la Ciudad de México votarán por los jueces especializados en materia de extinción de dominio, de telecomunicaciones y de competencia económica, cuando esos juzgados son juzgados de distrito y por lo tanto su jurisdicción es sobre el distrito completo, es decir, sobre la Ciudad de México como estado completo en el caso de ese circuito judicial. Entonces, efectivamente, es una contienda en donde no todos los votos van a valer lo mismo, no todos los electores van a ir a elegir lo mismo, y eso se repite por el mal diseño de la reforma en muchos casos. Hay lugares como el estado de Durango en donde pues hay candidaturas únicas para los puestos que están disponibles, de manera pues que aunque la gente no vaya a votar el único candidato con que tenga un voto, pues será él el elegido porque fue el único candidato. Hay estados en donde se presentaron planillas iguales por los distintos poderes que postularon a los candidatos, de manera que hay que votar por planilla y la planilla es la misma en el caso del Ejecutivo que del Legislativo o en el caso de otros dos poderes, de manera que, bueno, muchos de los resultados estuvieron o predeterminados para que hubiese una preselección más pequeña por quienes ejercieron los poderes de los comités de selección y por el propio legislador que hizo una reforma muy mal diseñada, y hay otros casos en los que además esa preselección ya lleva determinado quién será el ganador y el perdedor, porque si se aplican a rajatabla los criterios geográficos y de paridad de género con los que fue diseñada esta reforma, pues hay más de 155 casos en los cuales ya sabemos quién es la persona que va a ganar por cuestiones de género, hay más de 200 en los que ya sabemos quiénes son las personas que nunca tuvieron una oportunidad de ganar independientemente de que se hubieran postulado como candidatos. De manera que yo, en mi opinión personal, en mi ejercicio muy individual de decidir si acudo o no a esta votación, he decidido no hacerlo. Quien lo haga, pues hacerle el exhorto de que lo haga de la manera más informada, no solo sobre los perfiles de los candidatos, sino lo que implica efectivamente salir a validar esta reforma, y que, bueno, lo haga con todo el sentido de responsabilidad. Yo no soy quien para decirle a la gente que actúe de tal o cual manera, pero sí, nosotros que la hemos podido estudiar tenemos muchísimas preocupaciones con respecto al resultado en materia de justicia que tendrá esta reforma para las personas. Lisa Sánchez, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el haber compartido este análisis con la audiencia de Grupo Fórmula también. Un gusto, mi querido Pepe, y ojalá que se repita pronto. Desde luego, cuenta con ello. Dalo por hecho, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.